Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto y esta vez tenemos a Santiago Álvarez, director ejecutivo de LATAM Airlines para Colombia y nos va a contar un poco cómo es el panorama y qué sigue para este sector tan golpeado por el coronavirus. Bueno, cuéntenos, Santiago, cómo está el panorama hoy y qué viene para LATAM. Hola Andrés, muchas gracias por el espacio. Sin duda, esta es una situación realmente compleja. Estamos afrontando como industria aérea la peor crisis de nuestra historia. Esto pues va más allá de lo que pasó en el 9/11 con los eventos de las Torres Gemelas. Esto va más allá del SARS, del ébola. Es un impacto nunca antes visto. Y sin duda esto pone a todas las aerolíneas a nivel global en riesgo y obviamente en Colombia no somos la excepción. En el caso de Colombia, desde el pasado 26 de marzo que el presidente Duque declaró el aislamiento obligatorio para todos los colombianos y recientemente lo amplió hasta el 26 de abril. Y dentro de este paquete de medidas venía la prohibición a que se ejecutaran vuelos comerciales dentro de Colombia y también hacia el exterior y desde el exterior. Dicho esto, pues estamos hablando de una industria que hoy está totalmente parada, está en ceros y tendremos que ejecutar pasos para sobrevivir los próximos meses. Bueno, Santiago, ¿qué viene? Hubo una reducción de sueldos que se hizo público esas medidas. También las frecuencias bajaron 90 a 95%, usted me corrige. ¿Hasta cuándo van a aguantar ese paquete de medidas y qué viene después del abril 26, acá en Colombia por lo menos? Bueno, a ver, para responderle varias de esas preguntas. Primero, LATAM Airlines como grupo Mm. anunció una reducción total de su capacidad del 95% para el mes de abril. Ese 5% que queda remanente son los vuelos en los países donde todavía se puede operar. En el caso de Ujú. Chile, en el caso de Brasil, todavía tenemos algunos vuelos domésticos y algunos otros pocos vuelos internacionales también desde esos países. No obstante, en el resto de países donde operamos, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, el mercado se encuentra cerrado por instrucciones de los distintos gobiernos como medidas a combatir la expansión del virus. Y dicho eso, pues nuestras operaciones a nivel local están totalmente frenadas. Dentro de las medidas que hemos tomado para afrontar esta crisis y lo que venga hacia adelante de esta crisis, hemos abierto internamente tres caminos. El primero tiene que ver con empleados. Aquí se hizo una propuesta a todos los empleados del grupo. Somos más de 43.000 empleados en el grupo. En el caso de Colombia somos 1.500. Y se hizo una propuesta a todos los funcionarios de la compañía para reducir su salario en un 50%. Es una reducción que vale la pena decir que es voluntaria. Y también pusimos un piso de 2,5 salarios mínimos para que la gente más vulnerable dentro del grupo no se viera afectada con esta medida. Dicho esto, nosotros avanzamos y pudimos ejecutar esto con todos nuestros empleados con un 100% de acogida, lo cual agradecemos mucho porque es una forma de que todos nos pongamos parte del problema encima, pero también es una forma de la compañía para aguantar los empleos, que es parte de lo que el gobierno también nos ha pedido. El otro frente de trabajo que abrimos tiene que ver con nuestros proveedores, con los cuales estamos en conversaciones para extender algunos pagos a futuros y en otros casos revisar algunas reducciones de costos. Y por último, abrimos conversaciones con el gobierno en la misma línea de retrasar algunos pagos alrededor de impuestos, pero también proponiéndoles de alguna manera ayudas para el sector a través de créditos que nos puedan ayudar a financiar y a pasar por encima de esta crisis que aún está por verse que está por venir. Santiago, gobierno abrió una línea de créditos de 350.000 millones, lo va a ampliar. ¿Eso es suficiente para el sector aeronáutico? ¿Ustedes pedirían un poco más de esfuerzo? ¿Qué han hablado ustedes con el gobierno al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno colombiano se ha movido con celeridad. Nosotros hemos visto como varias medidas que han venido del gobierno nos pueden ayudar a pasar por esta crisis, especialmente en el corto plazo, algunas medidas alrededor de cambios en los calendarios tributarios,
tanto de IVA como de retención en la fuente y de pago de renta. También hemos visto algunas medidas que vienen más desde el lado de la aeronáutica civil, donde nos permiten parquear nuestras aeronaves a cero costo. Todo esto son medidas muy importantes para la industria que hoy son muy bienvenidas, pero donde vemos que tendrá un impacto necesariamente en el corto plazo. Y es aquí donde le ponemos un poco también la tarea al gobierno de pensar un poco más allá, un poco más hacia adelante de cómo va a ser la recuperación de esta industria. Y en ese caso está pues el crédito anunciado también por el gobierno a través de Bancoldex. Ese crédito inicialmente fue planteado por 250.000 millones, luego se extendió hasta 600.000. No obstante, en ese crédito cada empresa tiene acceso a un cupo. En el caso de las empresas grandes, tenemos un cupo de 5.000 millones que le entregaría algo de liquidez a la compañía, pero también hay que entender que en las dimensiones de este negocio ese cupo es insuficiente, especialmente porque es un cupo más orientado al corto plazo y no tanto a la reactivación del sector que como algunos analistas lo prevén, va a ser largo. O sea, esto hay que ser conscientes que el 26 de abril no va a volver toda la normalidad. Pasaremos especialmente por este sector a través de algún proceso de recuperación paulatina. Hay analistas que dicen que más o menos en diciembre de este año estaremos operando alrededor del 60-70% de nuestra capacidad y nos tomará un año más, es decir, hasta diciembre del 2021, llegar a los niveles de demanda que estábamos teniendo hace tan solo un mes. Bueno, es muy interesante ver este sector. Esta difícil situación los ha llevado de pronto a reinventarse cosas. ¿Qué están planeando ustedes como para darle la vuelta a esta situación, ustedes como líder de esta compañía en Colombia? De acuerdo, aquí, a ver, aquí tienen que cambiar muchas cosas. Hoy lo que hay en el ambiente es un escenario de incertidumbre y de miedo a volar, no solo por el hecho de volar, sino por lo que pueda pasar en el destino en el que va y en el resto de la cadena que implica los viajes, donde también se involucran los aeropuertos, los hoteles y otro tipo de compañías. Y en ese sentido, a todos nos toca repensar cómo operar. Yo creo que en el caso de las aerolíneas, lo que estaremos viendo hacia futuro es que primero tenemos que comunicar algo que nunca se comunicaba, que es la limpieza de los aviones. Es algo que tradicionalmente hacíamos, pero que era parte del proceso oculto en esta industria. Ahora tendremos que mostrarlo y demostrarle al cliente que lo hacemos, pero no solo eso, sino que tendremos que extremar nuestras medidas de limpieza y desinfección y tal vez llegaremos al punto en el que en cada tránsito del avión se tenga que llegar a realizar algún proceso de estos, impactando de cierta manera los tiempos de rotación de los aviones en cada uno de los tránsitos. Bueno, ¿ustedes qué esperan a partir no sé, mayo? O sea, ¿ustedes esperan que, digamos, el gobierno colombiano, eh, qué va a pasar con la cuarentena? ¿Ustedes qué es lo que ustedes esperan? De pronto, ¿qué leen que viene ahora de decisiones de cuarentenas, de restricción en aeropuertos? ¿Ustedes qué esperan? Hoy es difícil saber qué va a pasar. Yo creo que el gobierno viene tomando las decisiones en el día a día y aquí la palabra clave es incertidumbre y ni el mismo gobierno tampoco sabe qué va pasando. Lo que nos ha dejado ver desde hace algunos días es que va a implementar eso que llaman la cuarentena inteligente o el aislamiento inteligente, en el que va a permitir que algunos sectores empiecen a activarse para balancear un poco entre salud y economía, que al final van de la mano. Sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Entonces, al final tendremos que ser muy conscientes todos los colombianos de aquí en adelante a que esas medidas de aislamiento inteligentes tenemos que buscar cómo hacer para que los ciudadanos la puedan cumplir y puedan entender que esto va a ayudar a salvar vidas, pero también va a ayudar a salvar la economía. Eso es lo que nosotros estamos viendo, creemos que es lo que va a pasar en primera instancia, nada va a volver a la normalidad de un minuto a otro, y el gobierno también lo ha hecho saber con lo que viene diciéndonos en los distintos medios. Entonces, de cara a la industria aeronáutica, lo que nosotros creemos, sin hablar de fechas, es que lo que primero empezará a tomar tracción son los vuelos domésticos. Y luego más adelante empezaremos a hablar de los vuelos internacionales y seguramente esto también va a venir acompañado de muchas restricciones de la demanda porque, como le digo,
hay muchísima incertidumbre y sobre todo miedo de la gente a salir a algún destino y que eventualmente en ese viaje pueda ser contagiado. Sí, lo que usted dice es clave de meterse en un avión, 50, 60, 100 personas, respirando allí lo mismo, o sea, con todos estos temas, particularidades de este virus. Entonces usted dice que un poco atacar eso es con información al cliente, decirle al pasajero, decirle que está desinfectado, que está todo limpio, que se toman todas las medidas. Esa es como la solución a ese problema, a ese quizás el problema que se viene hacia futuro. Exacto, ese es el camino que nosotros vemos y muy seguramente también estarán presentes todos los elementos de protección que seguramente las autoridades impondrán para que se puedan hacer este tipo de viajes. Por un lado, como responsabilidad del pasajero que lleve tapabocas, pero también desde nosotros en cuanto a nuestras tripulaciones, porque no solo se trata de limpieza, sino también de la interacción humana que termina habiendo entre los viajes. Bueno, Santiago, siempre pregunto esto y usted como líder de una organización de más de 1.500 empleados con esta responsabilidad, ¿qué lecciones le ha dejado usted de management en esta crisis? Que podamos aprender y que las personas que van a ver este video van a aprender. Bueno, yo creo que aquí vamos a aprender de todo, pero sobre todo lo que estamos viendo que hay que poner a prueba aquí es la inteligencia emocional, por un lado, la resiliencia. Em, Tenemos que tomar decisiones conscientes de que no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro, así que tenemos que empezar a tomar decisiones un poco menos informadas, pero hay que tomarlas. Y yo creo que lo más importante que vamos a sacar de acá es cómo nos solidarizamos todos dentro de las organizaciones con nuestros empleados, con nuestros proveedores, porque este ejercicio nos va a enseñar a salir adelante juntos. Aquí yo creo que nadie se va a salvar de manera individual. Aquí la única forma de salvarnos es trabajando de una manera colaborativa entre empresas, gobierno y comunidad. Bueno, ¿qué le dice a todos los pasajeros colombianos que tienen vuelos de la TAM colombianos que están en el extranjero y que tienen vuelos a partir del 27 de abril? Eh, Ustedes han abierto líneas de atención, de reprogramación, pero bueno, hay gente que está a la espera de terminar esta cuarentena para poder volar porque son, me imagino yo, usted tendrá el dato más exacto, decenas de personas que están en diferentes partes del mundo esperando el vuelo. ¿Ustedes qué le dirían a esas personas? Así es, a ver, yo creo que vuelve y juega la palabra clave de esta crisis de la incertidumbre y en la medida que hay incertidumbre lo que hemos hecho desde la industria y concretamente en la TAM es generar toda clase de flexibilidades en los tiquetes de los pasajeros para garantizarles que lo que tienen con nosotros es un salvo a favor y que ese salvo a favor lo van a poder utilizar en el futuro para reprogramar sus viajes cuando sea posible y no solo cuando sea posible, sino también cuando esa persona en su intimidad también piense que ya es seguro hacerlo. Y dicho eso, hemos extendido todas nuestras políticas de flexibilidad para que la gente pueda reprogramar sus vuelos de aquí hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, la última pregunta, Santiago, ¿ustedes cuántos meses aguantan más en esta situación? Es decir, ¿ustedes qué ven? Digamos, si sigue este tema de las restricciones tal, ¿ustedes cuál es su panorama? A ver, como decía al principio, es una situación bastante compleja en la que nos hemos enfocado en primera medida en cuidar los empleos que nosotros mismos generamos. Pero pues esto tiene un límite, esto no se puede quedar indefinidamente así porque ninguna empresa de este país y diría yo que del mundo tiene caja suficiente para soportar operaciones indefinidamente sin recibir ingresos. También me parece importante como mensaje dejar claro que el transporte aéreo es mucho más allá que transportar personas. El transporte aéreo conecta negocios, el transporte aéreo desarrolla las cadenas de abastecimiento, el transporte aéreo facilita la inversión extranjera en los países porque conectamos personas y mercados. Entonces es un sector en el que los gobiernos tienen que apalancarse para que de esta crisis podamos salir más rápido, porque nosotros somos un sector que ayuda a empujar la economía y a que la economía siga avanzando.
Concretamente en el tiempo, pues no es mucho. Más allá de 3, 4 meses, sostener esto en estas condiciones no es viable y por eso hemos salido a hablar con el gobierno y a pedir ayuda financiera a través de créditos porque somos conscientes de que la salud está primero y nos acogemos a todo este tipo de medidas que los gobiernos están impulsando, pero al final tendremos que podernos reactivar y en esa reactivación necesitamos la ayuda de todos, como decía ahora, entre proveedores, gobierno, comunidad y nosotros como empresa, todos tenemos que salir adelante. Bueno, Santiago, para terminar esta charla muy interesante sobre el futuro del sector aeronáutico, dígame como las tres o las cuatro, las que usted quiera, las claves de la recuperación, o sea, en dónde se tenemos que enfocar para recuperar el sector aeronáutico, incluso también, no sé si esto le pega al turismo también. Sí, al final nosotros somos un actor más dentro de la economía. Aquí todos los actores de la economía son importantes. Pero es quizá el turismo y los viajes de negocio uno de esos motores que puede ayudar a empujar la recuperación de esta crisis para la economía. Yo creo que está sobre analizado ya el tema de que esto en general va a generar una crisis profunda, va a aumentar el desempleo, se va a reducir el consumo de muchos bienes, especialmente los bienes durables, pero como en toda crisis hay unos que estamos en el escenario de pérdida, pero hay otros que están en el escenario de ganancia. Entonces también estas crisis hay que aprovecharlas para reinventar los negocios, hay que aprovecharlas para reinventar procesos, reorganizar compañías. Y en este camino, nosotros como empresa, y no solo nosotros, sino en general todos los empresarios, todos los empleados, tenemos que tener mente abierta para hacer las cosas distintas a lo que las hacíamos antes, porque lo único que es cierto es que este virus vino para cambiar el mundo y para cambiar muchas de las tendencias que veníamos viendo de consumo en los hogares y en las economías en general. Bueno, Santiago, muchas gracias por este tiempo, por su tiempo y esperamos que todo salga muy bien como usted quiere y que el sector aeronáutico vuelva a coger alas. Vale, Andrés, a usted muchas gracias y esperamos ver pronto a todos los colombianos nuevamente volando, porque en este país la conectividad aérea es fundamental. Aquí las condiciones geográficas de este país hacen que esta industria sea muy relevante para las personas, para la vida diaria y para el desarrollo de la economía. Así que esperamos vernos pronto y ojalá sea en un avión. Y hasta aquí un nuevo episodio de Charlas Forbes al punto. Lo invitamos para que vean los pasados capítulos y los nuevos en Forbes.co y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.